Hola, bienvenidos a un nuevo episodio acerca de los grandes autores rusos en Enganchando Lectores. Hoy nos ocuparemos de Nikolái Gogol y el que quizás es su título más conocido, Almas Muertas. Gogol fue un hijo de la Rusia zarista, nació en 1809 en lo que es hoy territorio de Ucrania y falleció en 1852. Hizo parte de la nobleza y la primera parte de su vida transcurrió en un ámbito meramente rural, hasta 1828 cuando se trasladó a San Petersburgo. Allí se desempeñó en un modesto cargo burocrático. En 1831 conoció a Pushkin, quien de alguna forma le apadrinaría en el mundo de la literatura, y en 1836 alcanzó renombre como escritor gracias a su obra de teatro El Inspector. El carácter satírico de esta obra le obligaría a exiliarse, principalmente en Italia y Alemania, exilio durante el cual escribió y publicó Almas Muertas. Ya habiendo introducido al autor, comencemos. Siempre pensé que los escritores rusos eran tediosos, difíciles, enredados. Y por supuesto esto no es más que un prejuicio, y es un prejuicio que se ha venido disipando en el tiempo gracias a las diferentes lecturas que hemos hecho para este especial. Sin embargo, Almas Muertas me causaba una particular antipatía y siempre me llevaba a la procrastinación recurrente de su lectura. Quizás porque la combinación de su título con la portada de la edición que yo tengo en mi biblioteca me hacía pensar que se trataba de una historia acerca de cortesanos que, hastiados de sus excesos, habían decidido adoptar una posición de absoluta indolencia ante la vida o algo semejante. Pues parece ser que para mi fortuna al señor Gogol no le gustaban este tipo de historias, sino que por el contrario era un maestro de la sátira y de la crítica en sus escritos. Y en Almas Muertas, desde el primer capítulo, desde las primerísimas páginas, es posible encontrar un estilo ligero y simpático que saca una sonrisa aquí y allá al lector. Pero el que uno se encuentre en Almas Muertas con una prosa sencilla y amena, de carácter más bien humorístico, no quiere decir que uno se enfrente a una historia banal y vacía. Por el contrario, capítulo tras capítulo nos encontramos con situaciones sobre las que vale la pena detenerse y pensar un poco. Chichikov, nuestro protagonista, que no era ni guapo ni feo, ni demasiado grueso ni demasiado delgado, y el que tampoco se podía decir que fuese viejo, aunque tampoco era demasiado joven, es un señor ruso que goza en apariencia una posición relativamente acomodada, sin que en realidad se pueda decir que es una persona pudiente o respetable. Este tipo ha urdido un bellísimo plan para enriquecerse que pareciera infalible. En la Rusia imperial, los terratenientes eran propietarios de sus siervos y tenían la posibilidad de comprarlos, venderlos, hipotecarlos, etc. Pero de la misma forma tenían la obligación de tributar sobre ellos de acuerdo al número que poseyeran. En un país de tan vasta extensión y con una profunda inoperancia y corrupción del aparato burocrático, era común que no se realizaran censos con regularidad, y por tanto los terratenientes se habían obligados a tributar incluso sobre aquellos siervos que ya habían fallecido o escapado. Y es justamente de esta situación que Chichikov piensa sacar provecho, pues espera comprar siervos, también llamados almas, muertos a los terratenientes a un precio insignificante y posteriormente hacerlos pasar por vivos para que el gobierno le asigne tierras y poder hipotecarlos, enriqueciéndose así con relativa facilidad. La historia de este crimen, en apariencia carente de víctimas, es contada en dos libros. En el primero nos es presentado Chichikov y nos es narrada su llegada a una pequeña capital de provincia y la forma en la que, desplegando todos sus encantos, consigue convertirse en una personalidad en la pequeña ciudad. Situación de la que saca ventaja para que diferentes terratenientes le transfieran sus almas muertas. Eventualmente todo se tuerce y nuestro amigo Chichikov se ve obligado a abandonar a hurtadillas la población. En el segundo libro nos encontramos nuevamente con Chichikov, un poco más viejo y con los bolsillos un poco más vacíos, pero tan encantador como siempre, en otra apartada región de Rusia intentando dar continuidad a su mezquino plan. Repentinamente conoce un terrateniente digno de admiración, próspero y que tiene claro que para alcanzar dicha prosperidad es necesario que sus siervos también prosperen, que entiende que la vida merece ser vivida con comodidad y que ello se puede alcanzar con trabajo y no derrochando a manos llenas. Estos conceptos tocan en lo más profundo de su ser a Chichikov. Sin embargo, como el que es no deja de ser, su mezquina humanidad se pone de manifiesto de nuevo, llevándole a repetir el ciclo que ha regido toda su vida y haciendo que su historia se tuerza nuevamente. Almas Muertas es el claro reflejo de la decadente sociedad rural de la Rusia posterior a las guerras napoleónicas, de la inoperancia y corrupción del sistema burocrático, de lo idiota y superficial de las clases privilegiadas, de lo mezquino e ignorante de la clase campesina. En pocas palabras, Almas Muertas es el claro reflejo de la inmoralidad de toda una nación.
Como bien lo dije al principio, Almas Muertas es un libro con un claro tono humorístico, pero no por ello deja de ser una gran denuncia. Una denuncia que con seguridad fue absolutamente cómica e increíblemente preocupante para el lector de aquella época, por encontrarse inmerso en aquel corrompido contexto. Del mismo modo, Almas Muertas consigue ser absolutamente divertida y cómica para el lector contemporáneo. Y también preocupante, porque los problemas que aquejaban a la Rusia del siglo XIX son los mismos que aquejan a nuestras sociedades actuales. Incluso es posible que hayan alcanzado una peor escala. Gogol habla incluso de cómo el patriotismo es utilizado para desviar la atención de toda la podredumbre que se presenta en el Estado. Dice que aquellos que se hacen llamar grandes patriotas son los primeros en pedir en nombre de la patria que no se ventilen todas las porquerías que pasan en ella, pero no porque en realidad se interesen por su nación, sino porque en la mayoría de los casos, y esto es algo absolutamente lamentable, estos que se hacen llamar patriotas son los responsables de todas las villanías y saqueo del Estado para la satisfacción de sus propios intereses. Patriotismo y patriota son dos palabras que hoy en día se utilizan mucho en muchas partes de nuestro planeta. La lectura de Almas Muertas fue absolutamente satisfactoria y divertida, aunque presenta algunas pequeñas complicaciones. El primer libro transcurre de manera más bien ordenada y concluye con Chichikov huyendo de la ciudad. El segundo libro ya es otra cosa, porque en él Chichikov durante su periplo abre varias pequeñas subtramas, cuyas conclusiones quizás es posible inferir, pero siendo honesto para mí no son del todo claras. En él, Chichikov se redime, vuelve a caer, y luego se le presenta una nueva oportunidad de redención o de terminar de hundirse en el fango de su vileza. Pero esto tampoco es del todo claro. Lo cierto es que la explicación para esto es muy sencilla, y es que Almas Muertas es una obra inconclusa, a la que además le faltan partes de su segundo libro. Realmente es una lectura tan amena que es una pena que se trate de una obra sin culminar. Y esta experiencia con Gogol fue tan grata que necesariamente en un futuro tendremos que explorar algo más de su obra. Almas Muertas es un libro que con seguridad los va a enganchar. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima. Un abrazo.